Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del fascinante tema de la corrupción policial y cómo es esta corrupción afecta el tema del narcotráfico y cómo el narcotráfico influye a la corrupción policial. Y lo que estamos haciendo, hemos estado haciendo un análisis muy especial, particularmente aquí en Estados Unidos, de por qué el policía estadounidense, a pesar de que gana bien, a pesar de que hay muchos controles, a pesar de que hay muchas situaciones de riesgo mucho más altas que lo que ocurre en nuestros países, el policía estadounidense se corrompe igual que el policía nuestro. La diferencia que hemos pretendido presentarles aquí es que a pesar de que hay corrupción, no es de la misma razón, no es en la misma cantidad, y no es la misma temática y las cosas. Y en el video anterior hablamos un poco de la influencia de la apatía, el policía que tiene apatía, el policía que tiene indiferencias a su trabajo por falta de interés, porque ya se ha dado cuenta de que el trabajo policial es frustrante, porque a veces quisiera él o ella tener mayor influencia en lo que él hace en la sociedad, entonces decide, ¿sabes qué? ¿Para qué hago lo que hago? Mejor me dedico lo ignoro. Y entonces eventualmente muchas veces en nuestros estudios, en nuestras investigaciones hemos visto que el policía corrupto generalmente era un policía mediocre. Raramente ocurre que el policía es un tipo profesional, un hombre o una mujer muy profesional, con gran comportamiento ético y profesional. Generalmente, no todos, obviamente hay algunos que sí se debía, pero generalmente los que caen en el tema de la corrupción son individuos que van cayendo de desempeño profesional. He aquí por qué es muy importante, y aquí en Estados Unidos en la policía lo tenemos, que a los policías los evalúan los supervisores. Cuando yo era supervisor me tocaba, tenía que evaluar a cada policía cada 6 meses para ver su comportamiento y para ver qué es lo que había, si había algún problema y todo. Y así todo, le digo, ocurre, pasa igual. Pero volvemos a lo más importante y más relevante. A pesar de todos los controles, a pesar del buen sueldo, a pesar de todas las buenas apoyos y de todos modos la corrupción existe y la corrupción siempre va a existir. Y en el tema particularmente que estábamos hablando de la droga con el trabajo policial es inevitable. O sea, le digo, si su país tiene problemas de narcotráfico, tiene serios problemas de corrupción policial. Eso es sagrado. A eso le digo a repetir, no quiere decir que todos los policías que trabajan en la institución que patrulla su zona o que es investigada son corruptos, pero que hay corrupción, ni lo dude. Eso ni lo dude. Y que hay corrupción en la fiscalía, que hay corrupción en la justicia, que hay corrupción en los jueces, que hay corrupción. Olvídese. Y le digo, a corrupción no se va. Y en el narcotráfico, particularmente por la enorme cantidad de dinero que existe, es casi imposible eliminarla totalmente. Así como yo le digo que el narcotráfico no se puede eliminar por la demanda de droga que existe, le voy a decir otra cosa. La corrupción institucional, la corrupción burocrática, la corrupción política, la corrupción policial jamás va a desaparecer mientras haya narcotráfico. Siempre va a estar los servicios de seguridad expuestos. Y es aquí donde la institución, a través de su mando, a través de su estructura, es donde debe de siempre estar muy, constantemente supervisando lo que ocurre con su gente. Ese es el trabajo de la supervisión, particularmente supervisores de primera línea, de tenientes para arriba o como ustedes les llamen, comandantes y demás, porque eso es la primera línea de defensa para proteger a la corrupción. O sea, corrupción va a haber. Ahora, ¿a qué nivel va a avanzar la corrupción en la institución? Eso depende de los jefes de la institución. Le digo que la corrupción se puede controlar en una institución. No se puede eliminar, pero sí se puede controlar. La puede usted controlar bastante. Entonces, le digo, el problema grande es que usted está hablando con un monstruo, estamos hablando de un monstruo, que es el narcotráfico, que genera miles de millones de dólares, que no le cuesta nada pagarle el sueldo de un policía de lo que gana en un mes entero, incluso lo que gana en un año entero, pagárselo una sola vez. O sea, darle miles, estamos hablando en dólares, miles de dólares a un policía, sobre todo
si ese policía tiene un puesto en una zona en la que al narcotráfico le interesa operar, le interesa esconderse, le interesa protección, le interesa información y demás. A ellos, al narcotráfico, no le cuesta nada darle miles y miles de dólares a la policía. Al policía, a una institución mediana, a un jefe, a un policía de la calle o a un fiscal o a un juez. Eso es natural. Ahora, le doy un ejemplo de lo que ocurrió aquí en Estados Unidos. Si recuerda, amigos, le digo, estos no son los primeros videos que hago sobre narcotráfico y sobre corrupción y sobre demás. Si ustedes tuvieron la oportunidad, y si no lo vieron, les recomiendo que lo vea, hace 100, 200 videos atrás, cuando empecé a hablar de la historia del narcotráfico aquí en Estados Unidos. El narcotráfico aquí en Estados Unidos empieza en 1800, pero estoy hablando de los años de oro del narcotráfico, cuando los colombianos y aterrizaron aquí y empezaron a pisar duro en Estados Unidos. Uno de los puntos que yo les comentaba a ustedes allá por los años, entre los años 80 y los años 90, fue el sur de la Florida. La Florida se convirtió, y lo voy a usar esto como un ejemplo para lo que vea cuando ya hable de nuestra gente. Cuando el narcotráfico ya se establece aquí en Florida, y entran particularmente en lo que es la zona del sur de la Florida, lo que es Miami y demás, y todos los puertos. Era impresionante. Si recuerda, eran increíble la cantidad de equipaje que llegaba en aviones, particularmente en aviones regulares de cabotaje, la cantidad de cargamentos que llegaban en aviones fantasma, la cantidad de cargamento que llegaba en barcos, la cantidad de cargamento que llegaba en lanchas de todo tipo. O sea, la Florida se convirtió en un supermercado, en un Walmart de droga para Estados Unidos entre los años 80 y los años 90. Esta influencia tremenda del narcotráfico causó también una enorme influencia en el mercado de bienes raíces. Los precios de las propiedades se fueron por los cielos, la cantidad de dinero cash que flotaba. Y le digo, acá en Estados Unidos tenemos la historia de que toda la historia la hacemos en película acá en Estados Unidos. Entonces influenció tremendamente todo el sistema financiero de la Florida, a tal lugar que el gobierno federal eventualmente tuvo que actuar, y es donde le digo que era la época de Ronald Reagan, donde el presidente, el vicepresidente George Bush, estableció un grupo de trabajo que específicamente se dedicó a erradicar el narcotráfico aquí en la Florida. ¿Por qué ocurre eso? Porque además de todo lo que le dije, del cambio de valores, además del cambio de la cantidad de droga y de dinero, empezó una ola de violencia tremenda en la que se tiroteaban, como en las películas de la época de la mafia de los años 30, los años 20, los años 30, eran tiroteos constantes, eran cadáveres por todos lados. Incluso le hice un comentario a ustedes que es real. Todo esto que les estoy comentando está muy bien documentado. El condado, o sea, la ciudad de Miami, tuvo que rentar camiones frigoríficos para poner la cantidad de muertos que había durante esa época. O sea, era una locura. Bueno, le comento todo esto porque también hubo una influencia muy importante que poco se habla, y fue que mucho del dinero que se introdujo aquí en la Florida en esa época corrompió tremendamente a varios departamentos de policía locales en la ciudad de Miami. Eso fue sagrado. Y hubo asesinatos, hubo desapariciones, hubo robos, hubo todo, y hubo una gran cantidad de policías que terminaron presos. Como yo le decía, el FBI tuvo una gran investigación, los fiscales locales y los federales participaron mucho, y muchos departamentos de policía, de asuntos internos de estos departamentos, estaban súper atareados investigando corrupción. ¿Por qué? Porque tanta influencia de droga, tanta influencia de narcotraficantes, tanta influencia de dinero, era imposible que estos policías que ganaban en esa época, incluso no les pagaban tan bien. La Florida siempre se ha distinguido por una cosa: no le pagan bien a su policía. Créame, eso es un error que siempre come. Comparado con otros estados de Estados Unidos, la policía de Florida no gana bien, comparado en sueldos. No gana mal, o sea, puede vivir, pero
no le pagan lo que pagan. Y Florida no es un estado barato. Si ustedes, algunos amigos que, sobre todo que tienen dinero y que tienen su casa aquí en Florida o que han venido y ido de Florida, saben lo que estoy hablando. Los impuestos son caros, todo es caro y todo es exacto. Entonces, la policía de Florida no ganaba bien y entonces estaba, lo que yo lo vuelvo a repetir, la influencia. Porque eran millones de dólares. O sea, la policía entraba a una casa en esa época y encontraban cajas con 10, 20 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil dólares. Era impresionante. Entonces, algunos de estos policías, como le vuelvo a repetir, se dejaron llevar por esa influencia estúpida de creer que eran más astutos del sistema y entonces se dejaron corromper. Incluso robaban droga y la vendían. ¿Se acuerda de los policías que yo le comentaba? Esos policías, ese grupo de patrulleros que le robaban a los narcotraficantes y que terminaron matando a 3 muchachos, los tiraron al agua y se ahogaron, y hubo una gran investigación. De ahí hubo departamento, porque no solo eran patrulleros, eran investigadores de narcotráfico, eran investigadores de homicidio, porque como había tanto homicidio, como los colombianos y los cubanos les mataban constantemente, había que encubrir, y después había también de otros países que participaban. Entonces, si no querían que investigaran, pagaban. Le pagaban a un fiscal, le pagaban a un abogado, le pagaban al jefe de la policía, le pagaban... O sea, era una locura total la aberración que había en ese momento. Pero, amigos, amigas, muy importante, no eran todos corruptos. Y había muy buenos policías, investigadores, muy buenos jefes, muy buenos fiscales y muy buenos jefes que dijeron, esto no lo vamos a permitir. Y pusieron grupos de trabajo, se pusieron a trabajar y eventualmente metieron a muchos presos, depuraron a muchos, algunos se murieron, otros se metieron presos, pero... ¿Qué le quiero decir con esto? Que el narcotráfico a nivel grande, cuando genera millones de dólares, es imposible. A mí no me interesa donde sea, va a haber siempre corrupción. Hoy en día, la corrupción continúa. Florida sigue siendo un centro importante de narcotráfico, pero no a nivel de lo que era en los años 70, 80, 90. O sea, y particularmente en los sistemas de anticorrupción, porque hoy ya se nota. Le voy a contar la parte federal, o sea que hoy en día incluso todavía hay individuos, hay policías corruptos, o sea, no creo que lo estoy diciendo que no, pero ya es muy difícil, porque ya hay formas de detectarlos. Aunque el problema, y aquí volvemos a la personalidad, hay policías que son muy estúpidos. A pesar de ser buenos policías, son muy tarados en todos los niveles, que creen que son más astutos, como yo lo vuelvo a repetir, y cometen estos grandes errores y eventualmente terminan o sí presos. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo video, porque ahora ya voy a empezar, ya hablé mucho de la policía local, de la policía estatal, de la policía de los distintos estados, ¿verdad? Ya hablé con esto. Ahora voy a hablar a nivel federal. ¿Por qué? Porque como yo les comenté anteriormente, a nivel federal se maneja otro tipo de investigación mucho más compleja, con mejores pistas, con mucho más dinero, con donde sabemos dónde están los verdaderos narcotraficantes, quiénes son, dónde funcionan, dónde establecen su dinero, todo eso. Y eso, vuelvo a repetir, el narcotráfico genera mucho dinero y genera mucha tentación. Eso también afecta a los agentes federales, que a veces piensan que son más astutos que el sistema, se dejan llevar por la emoción, se dejan llevar porque a lo mejor nadie se da cuenta y acaban presos. Es más, no hace mucho tiempo acaban de meter, hace muy poquito tiempo, otro agente de la DEA, pensando de que ellos eran más astutos y que podían ganarle al sistema. Esto ocurre, seguirá ocurriendo, por eso la policía siempre está constantemente en vigilia. Amigos, un gusto saludarlo, nos vemos en el próximo Narcomentarios.